Amigos de Puerto Rico y Vieques, amigos boricuas de Nueva York, de Orlando, de San Juan, de Ponce y de toda la isla de Puerto Rico, puertorriqueños que estén alrededor del mundo en la diáspora puertorriqueña, compañeros y amigos latinoamericanos. El tema de hoy es la Isla del Encanto o Borinquen, Puerto Rico. Me estoy tomando precisamente un café Puerto Rico excelente, de primera, y le señalo que tuve el honor de conocer a Puerto Rico en la época de su gobernador Muñoz Marín, alrededor de los años 50, hombre básico en el Caribe, amigo de Betancourt, amigo de los demócratas venezolanos, de los demócratas cubanos, y en buen entendimiento con los Estados Unidos, tema que hay que tratar en mención especial, la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos de Norteamérica. En la historia de Puerto Rico se destacan los ataques de la hermosa isla que le da frente a Europa y que es entonces la nave de América Latina y del Caribe frente a las agresiones europeas. Esas agresiones empiezan por los famosos piratas, por ingleses, Francis Drake y Cumberland, y continúan luego con un pirata holandés, tan holandés que se llama Balduino, como el nombre de el príncipe de la Casa Real holandesa actual. Es decir, toda la idea de que Puerto Rico era la fortaleza de España, el frente, la proa de España en América Latina y básicamente en el Caribe, y que había que pasar esa fortaleza de Puerto Rico para después poder atacar a toda América Latina. Existía entonces la tesis del mar liberum, es decir, que el mar era para todos. No existía la tesis del mar territorial, que es la que priva actualmente, que el mar territorial ajeno se respeta y no se puede penetrar en él sin la venia de las autoridades de la costa. Y luego del ataque de Francis Drake, el ataque de Balduino es feroz. Se refugia los puertorriqueños, los españoles entonces, en la fortaleza, pero Balduino muy astutamente entra directamente por la bahía de San Juan y evade precisamente el ataque a la fortaleza, que ha demostrado ser inexpugnable. Empieza la pugna entre los puertorriqueños y los españoles que están en la fortaleza, la gente del hijo de aquel rey en cuyo imperio no se ponía el sol, que era Felipe II, porque era dueño de Alemania, de España, de Nápoles, en Italia, de Holanda, y luego dueño de la América Latina y de las Filipinas, que se llaman Filipinas por Felipe, y era un imperio importantísimo. Era prácticamente la cabeza del mundo en ese momento, y por eso no se ponía el sol en aquel imperio.
Entonces el ataque es al hijo de Felipe II, a Felipe III, y el asilo en la fortaleza significa que Balduino y los holandeses toman San Juan, y al tomar San Juan, pues destruyen a San Juan para presionar, pero porque sabían que venía ayuda de aquella potencia naval que era España, y por eso ellos se refugian, los españoles y los puertorriqueños de entonces se refugian en la fortaleza. Personalmente conocí la fortaleza asistido por un profesor de la Universidad de Río Piedras, buen amigo, gentil como todos los borincanos, y me explicó la naturaleza de aquellas murallas y de aquella fortaleza. En un momento determinado observamos una tronera. Le pregunté qué era esa tronera y me dijo que esa fortaleza había sido inexpugnable a los ingleses, a los holandeses, que nunca había sido atacada por los alemanes, pero que no había resistido los acorazados del presidente Wilson de Estados Unidos en la guerra hispano-norteamericana. Me sentí entonces herido en mi hispanidad. Pensé que no era posible que correspondiese a la potencia de Estados Unidos y a la potencia de los acorazados del presidente Wilson que hubiese destruido la pared hasta entonces inexpugnable de la fortaleza. En esa oportunidad estaba en el Caribe Hilton, y a mí me gusta mucho una dominicana llamada Charitín, que me divierte mucho como actriz, como cantante, etc. Y estaba ella en el Caribe Hilton con su esposo puertorriqueño, desgraciadamente fallecido, y observé en el Caribe Hilton aquel ambiente caribeño exquisito, aquellos murales en los que aparece Pérez Prado y aparece Rafael Hernández con aquella bellísima canción Borinquen, la tierra del Edén, la que al cantar el gran Gautier llamó la isla del encanto, y me sentí un jibarito latinoamericano. Pude en San Juan participar en la gallera. ¿Por qué se critica la gallera? ¿Por qué se critica que haya una historia tradicional de los juegos de gallo y no viene de otros galleros celosos como los galleros mexicanos o los galleros venezolanos, de aquella excelencia de la pelea de gallo y de, vamos a llamarlo, el gallódromo de Puerto Rico, sino que viene de algo, de un juego típico de gallos, que sería prohibir los gallos, sería como prohibirle a España, por una potencia extranjera, la corrida de toros. Es algo que está en la raigambre del puertorriqueño. Lamentablemente, en ninguna de las múltiples oportunidades que he visitado San Juan, y que he ido además a la más colonial y hermosa ciudad de Ponce, en muchas de esas oportunidades he intentado llevarme un coquí, esos sapitos hermosos que trinan y que se puede dormir en el Caribe Hilton o en cualquier hotel o casa de Puerto Rico
con la música de los coquí, pero decididamente nada hay más puertorriqueño que el coquí. Muchos puertorriqueños salen de Puerto Rico y siguen viviendo. El coquí es un puertorriqueño, la ranita coquí, que si lo sacan de Puerto Rico se muere. La importancia de Puerto Rico se ha destacado inclusive en el exterior. Luis Miranda y Lin-Manuel Miranda, su hijo, son famosos por sus condiciones de verdaderos embajadores de Puerto Rico y de puertorriqueños ilustres en los Estados Unidos, y no en balde el talento de Lin-Manuel Miranda produce esa extraordinaria comedia musical que se llama Hamilton. Tal vez se inspiró un poco en la cercanía de Puerto Rico a las Islas Vírgenes, porque siendo uno de los prohombres de la independencia americana, no nació como Franklin en Filadelfia o como Washington en Mount Vernon, sino que nació en las Islas Vírgenes cercanas a Puerto Rico. Puerto Rico es una isla perla del Caribe mar. Así dice la canción. Y productora de artistas. Es decir, no es solamente los puertorriqueños de Nueva York que producen artistas como Jennifer López o como su otrora marido Marc Anthony, que son puertorriqueños, sino que yo diría que la figura más importante de la farándula del Caribe es el famoso Bugs Bunny. ¿Cuánto produce Bugs Bunny y cuánto produce en obras de bien y en obras en diversión, y la diversión que produce Bugs Bunny y la repercusión que tiene Bugs Bunny en el mundo de la farándula? ¿Cuántos Grammy, cuántas show ha hecho? ¿Cuál es la importancia de un artista de esa naturaleza y de esa calidad que se dedica a un ritmo sumamente difícil, que yo no sé bailar ni conozco, pero que es indudable su repercusión? El problema que tenía yo con Puerto Rico es que cuando iba a Puerto Rico decididamente engordaba por la exquisitez del mofongo y de la comida de San Juan. Y además de eso, porque reconozco que mi bebida favorita, el Coco López, es una bebida puertorriqueña también, ¿no? La idea de combinar el coco con todas esas sustancias que lo hacen el cóctel por naturaleza y por experiencia, por exquisitez, de modo que tuve que dejar el aperol y otros aperitivos antes de entrarle al mofongo para pasar al Coco López. Puerto Rico es tal vez la más hispánica de las islas del Caribe. Cuba luchó contra España en el proceso de la independencia americana, pero no hubo tal resistencia ni tal antihispanidad en el caso de Puerto Rico. Hubo un movimiento de independencia que se llamó el Grito de Lares y que actualmente lo celebran básicamente el movimiento independentista de Puerto Rico, que tiene cero valor y que fue representado por Albizu Campos y los autores del atentado al Congreso de Estados Unidos. Pero hay que analizar, y es importante, la relación con Estados Unidos. ¿Es o no una relación colonial? ¿Es o no una relación de gran potencia? En primer lugar, ha sido conveniente
para Estados Unidos en general, para Puerto Rico en general, la relación con Estados Unidos, porque la productividad de Puerto Rico, que es importante en el área agrícola, etcétera, pues en otras materias no es tal, y se necesita por ahora del apoyo de los Estados Unidos. El estatus de Puerto Rico lo quiero comparar con el de Hawái. ¿Por qué? Porque en el caso de Hawái se le agregó a la bandera americana una estrella. Esto me parece injusto, que no se haya aprovechado esa circunstancia para agregar otra estrella más a la bandera americana. En el caso de Puerto Rico, ¿acaso no tiene Puerto Rico mayores títulos de defensa del hemisferio occidental y de los Estados Unidos que Hawái? ¿Cuántos puertorriqueños no han sido héroes de guerra en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuántos puertorriqueños no están luchando ahorita, en este momento, o están en todas las bases americanas alrededor del mundo y se sienten orgullosos de participar en el ejército de Estados Unidos? ¿No es acaso injusto, de acuerdo a las leyes americanas, que el presidente Obama, nacido en Hawái y por tanto de acuerdo a la Constitución americana, por ser territorio americano, pudo ser presidente de los Estados Unidos? ¿Podrá ser presidente un puertorriqueño con ese estatus de Estado libre asociado que tiene Puerto Rico, presidente de Estados Unidos? Creo que no. Creo que no tendría el asidero jurídico y que sería impugnado por su contraparte si lanzara su candidatura. Por último, mi recomendación es, como dice también la canción borinqueña, vaya en su luna de miel a Puerto Rico y entre por el puerto de cruceros, que es de los más importantes del mundo, comparable al de Miami y al de Barcelona. Mi gusto sería concluir mis días como un jibarito tomando el mejor ron del mundo que ahora se produce en Puerto Rico. Ya he pasado la luna de miel en Puerto Rico, pero me falta concluir allá como un jíbaro tomando ese néctar que es el ron de Puerto Rico, porque como dice la canción, el son se fue de Cuba, el ron se fue de Cuba. Y se fue precisamente para Puerto Rico, donde se produce actualmente el mejor ron del mundo. Consuma y tome puertorriqueño, que no le va a ir mal, sino que va a consumir rico como Puerto Rico. Muchas gracias. Les ruego que, si este video ha sido del agrado de ustedes, pónganle el respectivo like, me gusta, y además suscríbanse para seguir recibiendo videos similares. Además, manifiéstenme cualquier pregunta que ustedes quieran hacerme para yo darle inmediatamente. Muchas gracias.